Buenas noches y bienvenidos a este programa de Noche de Museos Virtual. La Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato, a través del Museo Conderrul, les da la más cordial bienvenida a este programa. El día de hoy nos acompaña el arquitecto José Enrique Ortiz Lanz, quien tiene estudios de restauración en Italia y se ha desarrollado en forma ininterrumpida desde hace más de 30 años en el mundo de los museos y exposiciones de México y el mundo. Realizó estudios de posgrado en restauración en Nápoles, Italia. En su paso por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se involucró en magnas exhibiciones del ciclo Grandes Civilizaciones, Dioses del México Antiguo, Magna Grecia y Sicilia, China Imperial, las dinastías de Chi-An, Faraón, el culto al sol en el Antiguo Egipto, Isis y la serpiente emplumada y Zares, arte y cultura del Imperio Ruso. Desde la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, posibilitó la reestructuración de algunos de los museos más importantes de México, como son los nacionales de Historia y Antropología, así como el rescate del exconvento de Santo Domingo, para alojar el Museo de las Culturas de Oaxaca. Como director de estudio museográfico, ha llevado diversos proyectos: el Gran Museo del Mundo Maya, los de la isla de Cozumel y el de Palizada. Por el diseño y montaje de este último, recibió mención honorífica del Premio Miguel Covarrubias, reconocido con el mismo por tercera ocasión. Y bien, pues en 2024 fungió como curador y diseñador de la exposición permanente del Museo Conderrul en la ciudad de Guanajuato, que se forma con la colección Alar de Arte Chino, el cual es un conjunto excepcional de 155 piezas de arte chino, que es una exposición que está abierta para el deleite del público y es una serie de enorme valía histórica y cultural, que además se posiciona como el único museo especializado en arte chino desde el río Bravo en la frontera norte de México hasta el río de la Plata en América del Sur. Entonces, Enrique, por favor, te cedo el uso de la palabra para que comiences. Gracias, Sergio. Pues muy buenas noches a todos. Es un gran gusto poder platicar con ustedes y sobre todo hablar de un proyecto tan interesante por diverso. Creo que este museo presenta muchas facetas novedosas en el mundo de los museos mexicanos que valdría la pena recalcar. Primero, pues que es una colaboración muy estrecha del gobierno del estado con la iniciativa privada, con dos coleccionistas que donan su colección a Guanajuato. Esto es un hecho, miren, en mis casi 40 años de experiencia, de hecho ya muy, muy cercanos a los 40 años de experiencia en el mundo de los museos, es un hecho poco frecuente. Pocas veces vemos que los coleccionistas privados generosamente donen sus piezas para la exhibición y eh, eh, el primer punto que hay que resaltar es a Alain Giverstein y Arturo Coste, los coleccionistas, que hicieron este gesto tan grande. Bueno, luego, desde luego, tenemos por un lado una visión de los privados muy clara de abrir eh, el mundo de las colecciones de Guanajuato al arte oriental, arte asiático específicamente. Si por un lado tenemos a los coleccionistas privados, el gobierno del estado lo asumió como algo muy propio, lo ha asumido como algo muy propio y lo sigue generando como un museo diferente. Hay una característica muy interesante que me hacía resaltar Gloria Maldonado, que es parte importante del equipo que realizó el museo, eh, de los museos de Guanajuato, y es que muchos, casi todos ellos, están hechos con donaciones de privados. Esto, pues, parece ser una constante de este espíritu de Guanajuato de estar abiertos a recibir y a que y tener una solidez institucional
lo suficientemente fuerte para que los privados se sientan con confianza de dejar sus piezas en manos del Estado. Esto, sin lugar a dudas, le da a Guanajuato un esquema muy diferente. Pero ahora sí, entrando en materia del arte asiático, pues la primera sala realmente es pues un planteamiento del problema que significa hablar de Asia. Asia como continente, pues muchos de nosotros hemos aprendido en México sobre todo, manejamos que hay 5 continentes, por ejemplo en Europa, en Francia se enseña que hay 7 continentes, eh, geográficamente se dice que solo hay 3 continentes, entonces ¿cuál es la verdad? Pues la verdad sí depende de cómo se plantee la pregunta. Es decir, si es geográficamente, culturalmente, eh, desde el punto de vista de identificación. En el caso del museo, preferimos seguir los criterios de la ONU. Esto nos da una dimensión ya mucho más avalada, no se trata pues de un criterio parcial, sino que realmente hay un esfuerzo porque llevemos a cabo algo validado por los propios países. Bueno, en este espíritu, entonces, Asia se vuelve un continente separado de Europa y de África, que, insisto, en un principio yo decía, geográficamente no están separados. La frontera entre Europa y Asia son una cadena montañosa que va casi en el sentido norte-sur, que son los montes Urales. Y en el caso de entre Asia y África, hay una zona muy conflictiva y muy importante actualmente, que es justo la península de Sinaí, muy cerca de Palestina y de Israel y de todo el problema que hay. Entonces, realmente están integrados, pero si separáramos Asia, como plantea la ONU, a partir de estas regiones, nos encontramos con el continente más grande y el más poblado de todos los del planeta. Esto es un primer hecho que nos da cuenta de una enormidad tan grande como esta. Luego viene la complejidad de las culturas. Si ustedes me dicen qué tienen en común, eh, pues China con India, con Siria, pues probablemente dirán, pues bueno, la humanidad desde luego tiene unidades, pero culturalmente son muy diversos. Entonces también hablar de un continente tan amplio nos lleva a tener que determinar ciertas regiones. La idea de Alain y Arturo, que nos parece fundamental, es que poco a poco este museo se vaya volviendo un foro para hablar de esta diversidad cultural tan amplia. Y a través de sus exposiciones, a través de otras donaciones, vaya creciendo y se vaya convirtiendo realmente en lo que debería ser. Esto, bueno, es un buen nacimiento, es una buena criatura que puede crecer mucho, que sería este gran museo de arte asiático que vislumbramos para México. ¿Cuáles pudieran haber otros referentes, otros puntos de comparación? Tú señalaste un punto importante, al sur del río Bravo, sí. Por ejemplo, San Francisco tiene un museo de arte asiático muy importante que se ha hecho a través también de, de una gran cantidad de tiempo, estamos hablando de tal vez de 50 o 60 años, y de donaciones. Otra vez volvemos a que no es, en Estados Unidos no hay Estado que compre colecciones, sino que realmente es más bien esto que está haciendo Guanajuato, garantizar la seguridad, garantizar la calidad de las exhibiciones y el público, los públicos de Guanajuato que están respondiendo muy bien al museo,
que esto van a generar una dinámica que lleva a ampliar el museo. Entonces, esta primera sala pues nos habla precisamente de esta dimensión compleja y ubica dentro de todo el universo, digamos que hemos hablado de enormidades, al tercer país más grande del mundo, que es China. Eh, los países más grandes son Rusia y Canadá. Eh, Después vendría China, pero es el segundo más poblado del planeta después de la India. Entonces también es es un gran dragón lleno de cientos de millones de personas. Estamos hablando de cerca de 1.300 millones de población. Pues si comparamos contra somos prácticamente en México un 10% de este universo. Bueno, pues en este país tiene otra característica que lo hace único, y es que a lo largo de tal vez sea el país con identidad propia más antiguo del planeta. Estamos hablando que desde hace 2.300 años, eh, China se reconoce como China. Es Ujú. decir, no es, no son los mexicas, no son los mayas, no son los migrantes ingleses que llegaron a América, o no son toda esta complejidad de relaciones que han creado los países que vemos ahora. Ujú. Sino que es un país con una gran continuidad en la cual la cultura se ha mantenido estable, a pesar de los grandes cambios que ha habido, a pesar pues, la revolución china, que también cambia, igual que la mexicana, cambia todas las maneras de entenderse y de gobernarse y de representarse y de participación ciudadana, a la revolución cultural, a toda una serie de cambios, al lo que estamos viviendo. Estamos viviendo el emerger del dragón chino actualmente, este dragón dormido que hace 30 años despertó y se está posicionando muy rápidamente como, bueno, de hecho, ya es una de las tres grandes potencias del mundo. Pues en este país, entonces, de esta larga historia, de esta enormidad, se produjeron avances, inventos, desarrollos, pensamiento que impactaron a toda nuestra cultura occidental, pero impactaron de una manera muy filtrada. Por decirte algo, la pólvora, hablando de guerras y de potencias, la pólvora pues es un invento chino que después va a ser llevado por los europeos y perfeccionado de alguna manera, pero sí ahí tenemos. Pero a la parte al lado de esta parte guerrera, la imprenta, por decir algo, la cultura, digamos, del libro, fue desarrollada en China, eh, y así también, por ejemplo, materiales como la seda o la porcelana, eh, que es el tema al cual nos vamos a referir en particular, tuvieron una gran importancia. Ahora, en este momento, tal vez con el desarrollo que tenemos de grandes tecnologías y el mundo del plástico, Mm. la porcelana ya nos parece como algo superfluo, como algo, pues, pues, está padre, está bonito, pero pues pues me compro mi plástico, que es más fácil y más. Creo que allí hay que ver que realmente la porcelana en su momento fue un gran invento y el secreto mejor guardado de China. Con decirles que desde el siglo XIII empezó a llegar la porcelana y los grandes coleccionistas europeos trataron de encontrar el desarrollo de producir su propia porcelana. Por decirles algo, la seda, por mencionar un material, fue rápidamente copiada por los romanos. Curiosamente, imagínense, hace casi
1800 años, ya en Italia se estaban produciendo grandes cantidades de sedas de mucha calidad además. Se encontró la manera, se robaron los secretos. Italia, bueno, se llevó hasta los espagueti de China. Los espaguetis realmente originariamente eran de arroz. Entonces, vemos cómo realmente la cultura, pues hablamos de culturas globales, realmente no vamos a decir esto era de un país y se lo llevaron, realmente es parte del desarrollo de la humanidad, el tomar de un elemento, tomar de otro y crear una síntesis muy propia. Pero la porcelana sí fue perfectamente conservada hasta el siglo XVIII. Fueron los alemanes quienes encontraron la fórmula para producir porcelana. Y rápidamente los grandes reinos europeos empezaron a tener sus propias casas de porcelana. Pero a donde voy era un material no solo de lujo, es decir, uno de los errores que tenemos ahora, insisto, por el uso de otros materiales como el metal o el plástico o el peltre o lo que quieran, el barro en la cocina, eh, era una necesidad. Es un material altamente resistente para su espesor, muy ligero y sobre todo muy fácil de limpiar. Estas características hicieron que pues la porcelana sí fuera de un uso cotidiano muy buscado, pero también desde luego con piezas de extraordinaria belleza como las que vemos en el museo que fueron objeto de coleccionismo. El museo entonces se articula por primero esta sala introductoria donde vemos el desarrollo de la porcelana. El desarrollo de la porcelana es muy importante porque nos marca las épocas. Igual que en el México antiguo, la cerámica fue el material más usado hasta los siglos 8 o 9. Ellos dieron el salto a la porcelana, mientras nosotros seguimos produciendo piezas de cerámica de una altísima calidad, de un gran diseño. Sin lugar a dudas, no hay manera de comparar, pero sí poder decir estamos a la altura, obviamente, de las piezas que se produjeron en otras regiones. Bueno, la sala de video es muy interesante en este museo, ojalá que puedan visitarlo, que puedan verla. Lo que damos cuenta es cómo precisamente nos globalizamos, cómo nos volvimos desde México y en particular desde Guanajuato, un punto de mucha importancia en el contacto con Asia, que no parecería que dirían, bueno, ¿y qué tuvimos que ver los guanajuatenses o los mexicanos con Asia? Bueno, pues fuimos el puente entre Europa, en particular el Imperio Español. Cuando hablamos del Imperio Español, yo quisiera decir que uno de los errores que cometemos es pensar que solo España era el Imperio Español en Europa. No, el Imperio Español era enorme. En algún momento, en el siglo XVI, por ejemplo, hasta mediados del siglo XVII, abarcó Portugal, abarcaba todo el sur de Italia, abarcaba el norte de Europa, Flandes, Holanda, eran parte también de este gran imperio. Y toda esta tradición llegó con toda su complejidad, llegó a América y después estos lugares estuvieron en contacto directo con China a través del galeón de Manila, el galeón de la China, la nao de China, el galeón de Acapulco, todos estos nombres para significar a este viaje tan azaroso que se prendía cada año para ir a Filipinas. Y en Filipinas se distribuían barcos de otro tamaño para llegar a las diversas regiones, China, Japón, las Islas Molucas, traer los productos y hacer el tornaviaje, que era este viaje de regreso
un viaje que costó mucho trabajo entender. Esto fue un gran descubrimiento de España, pero más que de España, yo también me atrevería a decir de los novohispanos, es decir, de los mexicanos, quienes participamos, nuestros antecesores participaron en este gran viaje y en las exploraciones que permitieron encontrar la gran corriente marina que llevaba de regreso hasta América. Pero, ¿qué llevaban? ¿Qué le vendemos a los chinos? Aquí viene un problema de qué tendríamos nosotros que ofrecer a China. Bueno, pues los españoles allí sí encontraron justo en Guanajuato y en muchas regiones del centro y norte de México la mercancía, la plata. La plata se volvió el vehículo de comercio. Los chinos no tenían los yacimientos de plata que nosotros tenemos y emitieron, fíjense, por ejemplo, hablando de innovaciones, papel moneda, billete. Ellos fueron de los primeros que emitieron, pero como no contaban con el respaldo de metales, los metales tienen un valor que sabemos que es fluctuante, pero que depende también de la emisión de billetes. Como no tenían respaldo, tuvieron problemas de inflaciones muy fuertes hasta que llegó la plata mexicana y entonces la plata se convirtió en la moneda de cambio aceptada por toda Asia. Entonces aquí es donde encontramos cómo los mineros guanajuatenses estaban produciendo los materiales y claro, a cambio también seguramente pudieron comprar mucho de esta porcelana y muchos de estos materiales que vemos en este museo. Y esta primera parte es muy interesante entendernos porque otro de los problemas que yo creo que tenemos en México, hemos hablado actualmente, el gran discurso está centrado en nuestros pueblos originarios y en los pueblos afrodescendientes. Es parte del discurso oficial ahora el reconocimiento a esta diversidad, a la cual desde luego hay que sumarse. Pero creo que hay todavía más y la influencia oriental en México fue muy grande. Por decirles algo, cosas tan sencillas, vamos a la fiesta, una posada, y tenemos papel de China, de adorno, tenemos globitos para los focos hechos de papel que se desdobla, comemos arroz con leche, que es obviamente chino, quemamos fuegos artificiales con la pólvora de China. En fin, tenemos un gran bagaje de influencias chinas en las cuales hasta las piñatas, por decirles algo, llegaron. Entonces, este museo tiene muchas posibilidades de reconocernos con una cuarta raíz identitaria que es el Oriente, el Asia, y en la cual tenemos poco a poco los mexicanos que no descubrirnos, sino retomar estas tradiciones y como he dicho, se hace en el mundo, recrearlas, reconstruirlas, transformarlas y volverlas partes, digamos, de producción identitaria nuestra. En particular, por ejemplo, yo creo que en el caso de la cerámica y de la porcelana, ha sido muy interesante en este sentido el trabajo de muchos talleres de Guanajuato que han llevado este material a un nivel todavía más de excelencia. Entonces, tenemos mucho que retomar, transformar y producir como un elemento novedoso. Bueno, el museo está orientado a ver los diferentes tipos de porcelana que hay en el mundo. Básicamente
para no hacerlo muy pesado, hay 4 colores fundamentales y 4 familias. Ahorita vamos a hablar de los 4 colores y las 4 familias. El primer color que los chinos encontraron fue el blanco. Entonces, el material más simple, la porcelana más, digamos, más sencilla de obtener, pero hay un gran problema con los colores. Me podrías preguntar, Sergio, muchos de los que nos están viendo, bueno, ¿y por qué no le añadían óxidos de metal para obtener color? Bueno, para hacer la porcelana, una de las características es que los hornos tienen que alcanzar grandes temperaturas. Grandes temperaturas, estoy hablando de más de 1200 grados. Entonces, tecnológicamente, primero, aquí tenemos un gran reto que es producir un horno que pueda alcanzar estas temperaturas. Pero si se meten ciertos materiales, por ejemplo, ciertos metales, ciertos colores, se derretían y no alcanzaba a lograrse la porcelana. Entonces, básicamente se pudieron obtener con la alta temperatura 4 colores, que son el blanco, luego pudieran desarrollar la técnica del azul y blanco, el rojo y, decía yo, el azul, desde luego, y el verde. El verde es muy importante porque es un color simbólico para China. Es el color del bronce, es el color del jade, es el color de la vida. Entonces, primero aparecen el blanco y el verde, son los colores que van a ser los básicos, pero para que vean ustedes la gran antigüedad, estamos hablando ya de hace cerca de 1200 años, se perfeccionan hace unos 1000 años y prácticamente hace 800 años se comienza a producir el rojo y el azul y blanco, y ya en los últimos 500 años se produce el rojo. Entonces, estos son los colores básicos, y entonces, bueno, la pregunta es, ¿y cómo lograron todas estas cosas minuciosas, llenas de detalle, de colores? Bueno, hay piezas ahí en el museo para deleitarse con un abanico de colores que va por todos lados. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues estos señores sabios realmente lo que entonces se dieron cuenta es, bueno, pues si la alta temperatura eh, quita los colores, pero ya tenemos la porcelana, ¿qué pasa si ponemos 2 veces la pieza en los hornos, bajándole la temperatura en la segunda cocción? Entonces, hicieron una técnica de doble o triple cocción para alcanzar eh, muchos grados de color. Es complejísima, o sea, y estamos viendo el gran esfuerzo que significó desarrollar tecnológicamente todos estos aspectos para llegar a tener lo que ahora nos parece, qué bonito, pues sí, hasta parece una impresión de, este, de un gran número de píxeles. Pues no, estos señores no tenían todos estos avances que tenemos ahora y desarrollaron esta técnica, y entonces con esta complejidad ya de las segundas y terceras cocciones se pudo pasar a las familias. Las familias, es decir, se trata de grupos de individuos que se asocian en cierta unidad familiar. Son el rosa, que tiene por característica el ser de colores muy suaves, el verde de colores mucho más fuertes, la amarilla y la negra, en la cual predominan cada uno de estos tonos. El museo cuenta con varios ejemplares, hay algunos que son muy escasos, por decirte uno, por ejemplo, la porcelana negra, fue muy buscada por los coleccionistas a tal punto que se falsificó incluso, que es un tema que también hemos visto con
ciertos productos asiáticos, la copia es una característica. Entonces, pero la verdadera porcelana negra alcanza precios increíbles y es objeto de grandes colecciones. Entonces, el tener en Guanajuato también un par de piezas de estas, nos da cuenta de la calidad. Eh, en cuanto a las técnicas, también es importante decir que los chinos, pues no solo se quedaron con clavados en el color, sino también en la innovación de la técnica. Y entonces, por ejemplo, a mí una que me parece genial es, le llaman el soufflé. Soufflé en francés quiere decir soplado. Y entonces era tener la pieza ya cocida y en la segunda cocción soplaban con filtros el color para que quedaran puntos. Y esto lo metían a la cocción y quedaba entonces una apariencia increíble en la pieza. Tenemos también muchos de estos, bueno, varios de estas piezas. Tenemos de otra que se llama piel de gallina, que es increíble porque es como cuando nos ponemos chinitos, ahora sí que nos ponemos chinitos que nos da algo miedo y tenemos los poros abiertos o de punta. Esto le llamaban piel de gallina y la porcelana hecha con esta técnica, pues es una locura, es aplicar pequeños puntitos para crear esta apariencia de texturas. En fin, es un agasajo en cuanto a también para descubrir técnicas. Y en la parte de arriba hay otra sección que me parece muy interesante, que es la de mobiliario. Es decir, no solo la porcelana fue objeto de grandes colecciones en México, bueno, Nueva España, en España, en las colecciones europeas, sino también el mobiliario. Entonces, no era frecuente, no era, más bien, era muy frecuente que las casas, los palacios, eh, hasta, digamos, casas populares tuvieran alguna piececita china seguramente que podían comprar, aunque fuera lascada o despostillada, pero ahí estaba. Eh, entonces, ver estos grandes muebles, esta calidad que alcanzaron los chinos también en la producción de la marquetería, del trabajo de piedra dura, del trabajo de concha, nácar, eh, eh, la ebanistería, en fin, realmente es un pueblo de un gran desarrollo artístico, de una gran sensibilidad, pero de una gran calidad de mano de obra también, que innovó desde luego las artes aplicadas de Europa y de América, incluidos desde luego los no hispanos. Finalmente, la última sala del museo que también vale la pena verla es toda una serie de representaciones que nos hablan de este universo fantástico que nos llega a la Nueva España y que impacta directamente en la producción artesanal de México. Por decir algo, los mantones de China, los mantones, estos grandes bordados con sus flores, etcétera, tienen un impacto directo en la laca, por decir algo, de Jalisco o de Michoacán. Eh, Varios de los elementos de animales van a impactar en la cerámica guanajuatense, como por ejemplo el ave fénix, estos pajarillos que vuelan de pronto en las piezas de porcelana, son un recuerdo del ave fénix. En fin, descubrir también este universo de eh, dragones, sapos mágicos, eh, serpientes, animales del zodíaco, ahora que acabamos de entrar al año de la serpiente, descubrirnos también que, pues, animales que nos pueden parecer en Occidente
malos, que les damos una carga de malos, no tienen que ser necesariamente malos. A mí me impactó, por ejemplo, mucho el caso de El año de la rata. Uno diría, híjole, nacer en año de la rata, pues qué mal, ¿no? como que, como que es una palabra que en México, pues rata no le gustaría a uno que le digan. Y sin embargo, la rata es el símbolo de la abundancia. La rata está justo donde hay comida. Entonces, no es un animal malo, es un animal que en Occidente le cargamos valores simbólicos nosotros, pero que en otras culturas tienen otros referentes que vale la pena contrastar y rescatar. Eh, Hay un interactivo muy divertido donde pues puedes saber tu horóscopo chino y de las características. Entonces, es un museo que combina la gran visión de las piezas que hemos hablado con algunos elementos de tecnología que dan también un toque de actualidad. Pues básicamente, Sergio, pues esto es un panorama. No sé si hay algún punto que quisieras que comentáramos o abundar. Sí, la verdad, muchas gracias, Enrique. La verdad es que me estaba mordiendo la lengua desde el principio para no interrumpirte, pero pues salieron muchos temas que que me generaron muchas dudas y que yo sé que también a las personas que van a ver o que están viendo este video les van a generar muchas dudas, a los cuales les vamos a invitar a que depositen sus comentarios ahí en la caja de comentarios, nos dejen sus preguntas y tanto nosotros como Enrique vamos a estar al pendiente para poderlas resolver. Perfecto, Eh, con ello. Primero, desde la introducción, ya desde que empezaste a hablar de los continentes, ahí me generó mucho interés y muchas dudas y también muchos cuestionamientos, porque, pues sí, justo como dices, ¿no? Tres continentes son los que se consideran, pienso también en Geográficamente, esta, ajá, pero pienso también en esta cuestión de antes de que América fuera descubierta, cómo era visto, ¿no? El mundo y cómo era como esta dinámica de comercio y de intercambio de conocimientos, que también lo mencionaste posteriormente, que puede parecer que nada es de nadie y que todo es de todos por estas apropiaciones que se generan en el curso de la historia y que es una de las razones por las cuales luego tenemos piñatas en las fiestas exacto. infantiles mexicanas, que la piñata es una cosa 100% china, ¿no? Y, y pues parece que esto es un tema que está actualmente todavía es algo que está muy, muy, muy fresco, muy presente por estas cuestiones de la apropiación cultural, ¿no? Que es algo que le pega mucho a la sociedad en la cuestión de que, pues es que tiene que ver una exposición de cerámica china en una ciudad como es Guanajuato, ¿no? Que tiene sus antecedentes y una carga histórica cultural muy fuerte en cuanto al trabajo de la cerámica, la alfarería. Eh, pero ¿por qué no una exposición de cerámica guanajuatense y sí una exposición de cerámica china? Y hay muchas personas que preguntan que sí es el grosso de la población que ha visitado la exposición, pues tiene opiniones muy positivas, pero también hay personas que preguntan, bueno, ¿y por qué esta exposición? ¿Y por qué cuál es la conexión? Entonces, esta que tú nos platicas sobre cómo hubo toda esta participación a través de los viajes y exploraciones, nos da un poquito como de contexto. Yo le invitaría a estas personas que hacen estas preguntas que metan también un poquito a investigar por ese lado, ¿no? Que no es nada más como O esta, que vean el video, sí, que lo sí, vean que con vean el video, pero que bastante. además avienten un clavado ahí en los libros de historia, como a investigar un poquito más. Entonces, todos estos como materiales que se fueron gestionando a través de estos intercambios, pues la porcelana es vista como un objeto de deseo.
como un objeto de colección. Correcto, De sí. hecho, hay un fetiche muy ahí de comedia con el jarrón chino, ¿no? La especulación de, ya sabes, en estos sketches o en películas que siempre se ve, ay, mi jarrón chino, ay, que ya le rompiste su jarrón Ya chino. Y rompió. de hecho, los mexicanos hasta decimos eso cuando en casa de la abuelita rompías algo y de, ya le rompió su, pieza de porcelana china a la abuelita. Y creo que todo esto tiene pues una connotación muy fuerte en cuanto a las prácticas culturales de la sociedad mexicana. Y, ahondando en eso, pues también en esta parte como de de cómo nosotros percibimos a la cultura, cómo percibimos estas piezas de arte que vienen de ese continente y cuáles son estos vehículos que nos llevan a intercambiar esos conocimientos y esos materiales, como lo es la plata, ¿no? Que también lo mencionaste por ahí. Entonces, muchas dudas, muchas cosas que aclaraste también para mí y espero que también para las personas que están viendo este video. Pero si queremos saber más, ¿a dónde nos aventamos el clavado entonces, Enrique? ¿Qué nos recomendarías tú? ¿Sabes qué? Si quieres saber más sobre Bueno, esto. hay libros, ahorita se pueden hacer búsquedas y una buena búsqueda con el tema de porcelana china les puede llevar a muchos sitios donde van a encontrar información bastante buena. Desde Wiki incluso no se tienen que ir a Ujú. mucho. Tampoco es que vamos a crear expertos, realmente se trata de, como tú dices, de curiosidades. Eh, Creo que aquí el tema es nada más subrayar que la porcelana fue un objeto de colección para los novohispanos y para los mexicanos hasta ya bien entrado el siglo XX. Eh, entonces, sí fue, como tú dices, un objeto del deseo y como tal darle una entrada para hablar. Insisto, esta es una probadita de lo que va a ser el museo. El Ujú. museo va a tener que crecer mucho más, va a tener que hablar, por ejemplo, no hablamos de espiritualidad, pero si habláramos de espiritualidad, te diría que la sala de la porcelana blanca tiene a la Ujú. gran protagonista, es una deidad muy interesante en China se dice Guanyin. Ujú. Guanyin es realmente es un espíritu budista, es el bodhisattva, es decir, el, ah, digamos, digamos, para ser general, la persona que alcanza la iluminación, pero que Mm. en lugar de trascender, renuncia a esta transición para quedarse a ayudar a la gente. Ok. Entonces, es la deidad de la compasión, de la sanación, de la caridad, de la ayuda, del consuelo. Si tú me dices, me suena a Virgen de Guadalupe o a Virgen mexicana, yo te diría que sí, hay mucho de deidades maternas protectoras involucradas en este espíritu de Guanyin. Eh, y contrastarla también con estas deidades o diosas o vírgenes que nosotros también podemos solicitar, es muy interesante para entender a otros, a los otros. Este, entonces, vernos como una unidad, insisto, estos son puentes para entender que la humanidad es única y que esto que cuando yo comencé a hablar de Guanyin parecía muy distante, si pensamos que la Virgen para nosotros es este espacio de consuelo, de confort, de sanación, de apoyo, estamos también teniendo un lugar común con el resto de la humanidad en las diosas maternas o en las figuras maternas. Entonces, el museo tiene que aspirar a mucho más y sus temporales tendrán que ir desarrollando estas temáticas para cuestionarnos y para
ayudarnos a entendernos, insisto, en esta universalidad de México. Claro, pues mira, ya salió tema para nuestra siguiente charla de espiritualidad. También creo que si lo vemos por el lado de la simbología, tampoco Exacto. abordamos mucho el tema de simbología. Sería bueno que también se abordara en otra charla o hacer un ciclo de conferencias sobre esta colección. Y me quedé pensando en el curso que nos platicaba sobre las temperaturas y los colores, que también sobre procesos creativos es muy interesante y es muy importante que podríamos abordarlo a futuro, ¿no? Como para también, luego muchas veces las personas que vienen a visitar la colección tienen duda de cómo es el proceso de creación de una figura de porcelana o de una pieza de porcelana. Difiere un poco, ¿no? Como de la cerámica, de los procesos de cerámica, pero son los mismos materiales. Son, digamos que la mezcla y eso le da un poquito como de diferencia, ¿no? A la calidad o a la resistencia o las temperaturas o los colores que se manejan, que son los colores que ya nos estuviste explicando a través de las familias. Y eso pues también sería bien interesante abordarlo en una charla futuro. Tengo todavía muchos comentarios que podría hacer. Yo me podría pasar todo el día aquí hablando sobre Platicándole. ya sabes, los detalles, el embellecimiento de las piezas, porque no nada más es hacer una pieza por parte de los artesanos, sino darle como embellecerla a través de los materiales que Fíjate que utilizan y las herramientas. hay otro dato interesante. Fíjate que la colección de Alain y Arturo no solo se limitaba a la cerámica, sino que también Ujú, tenía las bases que se usaron o bases similares para poner en valor la pieza. O sea, ujú, la pieza pues no se asentaba así como, pues ponla ahí, por donde, ahí miren ese esquinero, sino que no, tenían valor, ponle esta base, vamos a levantarla, ajá, donde luce más. Insisto, eran objetos de prestigio, de valor, piezas muy importantes para la familia. Entonces, pues esta colección de Guanajuato tiene este otro valor que es el tener los soportes que la ujú, ponen todavía más en valor. darle, claro. Relieve. Bien. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, por tus comentarios. Y en el año de la serpiente, que además a través de esta colección los invitamos, ya le dimos la bienvenida al año de la serpiente a través de unas actividades que tuvimos y unos recorridos. Pues los animales satanizados a través de la mercadotecnia y el cine, la literatura, Exacto. etcétera, etcétera. Nosotros los invitamos a que conozcan la colección Alar de Arte Chino que está en el Museo Conde Rul. En esta ocasión, bueno, todo este año, que es el año de la serpiente, pues les invitamos a que participen también de las actividades que va a haber en torno a esta colección. Y Enrique, por supuesto que contamos contigo para más charlas, conferencias y Perfecto, presentaciones. cuente, ¿no? Y las preguntas, pues las vamos respondiendo con mucho gusto. Sí, nos vamos a quedar al pendiente de este video y de los comentarios que surjan alrededor de ello. Pues sin más, por el momento nosotros nos despedimos. Queremos agradecer a Enrique Lanz por su participación, José Enrique Ortiz Lanz, perdón, doy el nombre completo para que te busquen ahí en redes y conozcan más de tu trabajo. Pues agradecemos por tu compañía en esta ocasión y nos vemos para la próxima. Les agradecemos a todos por acompañarnos en esta ocasión, en este video, en esta noche de museos virtual y pues programamos las siguientes contigo, Enrique. Ojalá que Hecho. sigas colaborando con nosotros. Pues hasta luego. Mucho Hasta gusto. luego, la Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato, a través del Museo Conde Rul, la colección Alar de Arte Chino, les da el agradecimiento y los invita a conocer esta colección.